¿Te has quedado sin créditos en medio de una conversación con IA o a medias de generar una imagen? ¿Te preocupa que tus datos naveguen libremente por la red? Hoy no te vamos a enseñar otra web más de IA en la nube. Vamos a construir tu propio nodo de inferencia local en Proxmox, o lo que es lo mismo, tu propio centro de procesado con Ollama y Confi-UI. Y lo mejor, sin filtros, sin suscripciones y aunque no lo creas, mucho más fácil de lo que parece. Quédate porque hoy vamos a desbloquear el potencial de Kaito y a dominar la IA local en el dojo. Konnichiwa Neo Samurai y yokoso al dojo tecnológico. En este capítulo vamos a dar el primer gran paso, convertir a Kaito en una forja de inteligencia artificial. Vamos a ver cómo pasarle toda la potencia de nuestra GPU a una máquina virtual con Docker, para que Ollama y Confi-UI la exploten al máximo. Empezaremos con modelos de texto y generación de imágenes, pero esto es solo el principio. Con este setup de nodos se abre la puerta a crear vídeos, animaciones o incluso cambios de cara realistas. Quédate hasta el final porque aunque parezca tecnología del futuro, vamos a demostrarte que es mucho más fácil de lo que parece. Antes de empezar, necesitamos que tu base sea sólida. Para este episodio damos por hecho que ya tienes Proxmox instalado y sobre todo configurado para permitir el GPU pass-through. Si quieres entender paso a paso cómo preparar Proxmox para que suelte la gráfica y te la deje usar en máquinas virtuales, te dejo por aquí arriba el vídeo donde lo explicamos con todo detalle. Hoy iremos directos al grano para que en los próximos minutos nuestra nueva máquina virtual tome el control de la 5090 RTX y empecemos a exprimir su potencia real. Vamos a empezar creando el corazón de nuestro nodo, una máquina virtual con Ubuntu 22.04 LTS. Elegimos esta versión porque al ser Long Term Support nos garantiza una estabilidad absoluta y una compatibilidad total con los drivers de Nvidia y librerías como CUDA o PyTorch. Podríamos irnos a la 2404, que tiene un kernel más moderno, pero en este Hello World priorizamos un sistema donde todo funcione a la primera y sin errores extraños. Queremos estabilidad sobre novedad. Para crear esta máquina virtual vamos a utilizar los Proxmox Helper Scripts. Es la forma más rápida y limpia de automatizar el despliegue. Pero recordad la regla de oro del dojo. Nunca ejecutéis un script externo como root sin saber qué hace. Si no conocéis esta herramienta, os dejo por aquí el vídeo donde la analizamos a fondo. De todos modos, vamos a echarle un vistazo rápido juntos al código para validar que solo hace lo que promete: automatizar los comandos de creación e importación del disco. Si ya conocéis el proceso, podéis saltar directamente al siguiente capítulo del vídeo. Un truco muy sencillo para auditar el script antes de lanzarlo es copiar la URL del archivo .sh y pegarla directamente en vuestro navegador. Así podréis leer el código fuente completo en crudo, sin ejecutar nada todavía. Es la mejor forma de aseguraros de que no hay comandos extraños y que el script se limita a lo que necesitamos: crear la máquina virtual e importar el disco. Es un paso de apenas 10 segundos, pero cuando trabajáis como root en vuestro servidor, esos 10 segundos son los que marcan la diferencia entre el control total y un susto innecesario. Al analizar el script, vemos que lo primero es la seguridad. Valora que somos root, que la arquitectura es AMD 64 y que la versión de Proxmox es compatible. Eso evita configuraciones inconsistentes en entornos no soportados. Lo que más me gusta es cómo gestiona el almacenamiento. Detecta tus storages y te deja elegir dónde crear el disco. Algo vital si quieres usar tus SSDs más rápidos para IA. Finalmente descarga la imagen oficial Cloud de Ubuntu directamente de Canonical y prepara la máquina virtual utilizando comandos estándar de Proxmox como qmcreate, qmimportdisk y qmset. Sin magia negra, solo automatización limpia. Si entramos en el modo Advanced, el script nos abre un abanico de opciones que son críticas para nuestro nodo. Aquí es donde elegimos el tipo de máquina Q35 y el modelo de CPU host, ya que es la configuración que garantiza la mejor compatibilidad para el pass-through de la GPU. También nos permitirá asignar recursos con criterio, al menos 16 o 32 GB de RAM y un disco de unos 200 GB. Tened en cuenta que tanto las dependencias como los propios modelos ocupan varios gigas cada uno. Así que necesitamos este margen para poder trabajar y hacer pruebas con fluidez. Una vez que hemos auditado el código y entendido qué hace, llega el momento de la verdad. Vamos a copiar y pegar el comando directamente en la terminal de nuestro host Proxmox. Recordad que este es exactamente el mismo script que acabamos de revisar en el navegador, pero ahora lo ponemos a trabajar para automatizar toda la creación de la máquina virtual. Como estamos operando como root, aseguraos siempre de que el comando es el correcto antes de pulsar Enter. Un segundo de revisión aquí os puede ahorrar muchos problemas después. Hemos seleccionado el ID 150, pero aquí puedes poner el que cuadre más con tu Home Lab. No necesitamos forzar un ID concreto.
pero es buena práctica mantener una numeración ordenada dentro del nodo. En el tipo de máquina hemos elegido Q35 porque es la opción más moderna y la que mejor trabaja con dispositivos PCI Express. Esto es especialmente importante cuando más adelante añadamos la GPU mediante pass-through. Hemos ampliado el disco a 200 GB, porque los entornos de IA ocupan bastante espacio. Drivers, CUDA, PyTorch, modelos y datasets pueden crecer rápido. Preferimos dejar margen desde el principio. Dejamos la caché de disco en None. Para nuestro caso no necesitamos modos especiales como Write-Through y mantener la configuración simple reduce complejidad innecesaria. Le hemos puesto como hostname Kaito AI Base, para identificar claramente que es una base sobre la que construiremos el entorno de inteligencia artificial. En el modelo de CPU hemos seleccionado Host, para que la máquina virtual use directamente las capacidades reales del procesador físico. Esto mejora rendimiento y compatibilidad. Hemos asignado 12 núcleos. Aunque la GPU hará el trabajo pesado, la CPU sigue siendo importante para carga de datos, compilación y procesos auxiliares. En memoria hemos asignado 32 GB de RAM, para evitar cuellos de botella cuando carguemos modelos grandes o trabajemos con múltiples procesos de IA. En red dejamos el bridge por defecto VMBR0, que es la configuración estándar del nodo y suficiente para nuestro laboratorio. Finalmente hemos decidido no arrancar la máquina automáticamente. Antes vamos a revisar la configuración y añadir la GPU manualmente desde la interfaz de Proxmox. La máquina se ha creado sobre LocalZFS, que es nuestro almacenamiento rápido. Para cargas de IA es importante evitar discos lentos tradicionales. Si después de crear la máquina virtual ves que quieres asignarle más CPU o más memoria, no hace falta empezar de cero. Es tan sencillo como ir a la pestaña Hardware en Proxmox, seleccionar el recurso concreto, CPU o Memory, y modificar el valor. Eso sí, recuerda siempre hacer cambios de hardware con la máquina virtual completamente apagada para evitar inconsistencias o problemas al arrancar. Ahora vamos a añadir la GPU como dispositivo PCI Express desde Proxmox. Este proceso es idéntico al que ya vimos en el canal cuando configuramos el pass-through para gaming en Windows. La única diferencia es que hoy instalaremos los drivers sobre Linux. Vamos a añadir el dispositivo PCI Express, marcar las opciones necesarias y dedicarle la RTX en exclusiva a nuestra máquina virtual. Iremos rápido porque la base es la misma, pero si os perdéis tenéis el vídeo dedicado al pass-through paso a paso en la descripción. Por cierto, una nota rápida. Todo el hardware que veis en el dojo, incluida esta RTX 5090, lo hemos pagado nosotros. No hay marcas condicionando lo que decimos. Esto nos permite ser totalmente honestos y explicar tanto lo bueno como lo malo, para que estéis bien informados. Aún así, puede que encontréis links de afiliados en la descripción. Si los usáis, estaréis apoyando al Dojo Neo Samurai sin ningún coste extra. Dentro de la máquina virtual vamos a Hardware, Add, PCI Device. Elegimos Raw Device y seleccionamos la GPU real del host. En nuestro caso la 00000A. Marcamos All Functions para incluir también el dispositivo de audio HDMI de la GPU, activamos PCI Express porque estamos usando una máquina tipo Q35, dejamos ROM bar activado y marcamos Primary GPU, ya que esta máquina virtual va a dedicar completamente la gráfica. Una vez añadido el dispositivo, comprobamos en hardware que aparece correctamente como PCI Device y que no hay errores. En nuestro caso vemos el 0000A, PCI Express igual a 1, XVGA igual a 1, lo cual confirma que está correctamente asignada. La máquina virtual aún está parada, todo correcto antes del primer arranque. Arrancamos la máquina virtual y accedemos a Ubuntu. El siguiente paso será comprobar que el sistema detecta el dispositivo con LSPCI antes de instalar drivers NVIDIA. Arrancamos la máquina virtual y aquí es importante entender algo. Al haber hecho pass-through completo de la GPU y marcada como Primary GPU, ya no tendremos salida de vídeo por la consola de Proxmox. Necesitaremos una forma de acceder físicamente a la salida de la GPU. Por ejemplo, conectando un monitor, teclado y ratón directamente al servidor Proxmox. En nuestro caso, vamos a usar NanoKVM para ver la salida de vídeo de la RTX 5090 y controlar Kaito con ratón y teclado de forma remota. Si queréis ver un vídeo explicado cómo funciona NanoKVM y cómo lo tenemos configurado, dejadlo en los comentarios. Una vez dentro del sistema, comprobaremos que el hardware se detecta correctamente antes de instalar los drivers. Como estamos usando GPU pass-through completo, el teclado y el ratón de NanoKVM no llegan automáticamente a la máquina virtual. El vídeo sí funciona porque va por HDMI directo desde la GPU, pero el USB se queda en el host Proxmox. Por eso, apagamos la máquina virtual y añadimos el dispositivo USB correspondiente al NanoKVM usando la opción Use USB Vendor Device ID y seleccionando el identificador correcto del dispositivo. De esta forma, el teclado y el ratón pasan directamente al sistema operativo invitado. Accedemos a la máquina virtual a través de NanoKVM y comprobamos que no existe un usuario o contraseña por defecto del tipo root o similares. Esto es completamente normal porque estamos usando una Ubuntu Cloud Image, que no crea usuarios locales hasta que se configura Cloud Init.
En este punto abrimos la documentación oficial de Proxmox Helper Scripts para confirmar el procedimiento correcto antes de continuar. Con la máquina virtual apagada vamos a la pestaña Cloud Init en Proxmox y configuramos el usuario como root y establecemos una contraseña segura. Normalmente aquí también deberíamos configurar ipconfig net0 en modo DHCP para que la máquina obtenga red automáticamente. Sin embargo, en este momento lo vamos a dejar vacío a propósito, para que veáis qué ocurre cuando no se configura correctamente la red en una Cloud Image. Después regeneraremos la imagen para que los cambios se apliquen. Arrancamos nuevamente la máquina virtual y volvemos a acceder por NanoKVM. Ahora sí podemos hacer login usando root y la contraseña que acabamos de definir en Cloud Init. Confirmamos que estamos dentro del sistema con un entorno Ubuntu Server limpio, sin entorno gráfico, listo para comenzar la configuración de drivers y stack de IA. Antes de instalar drivers NVIDIA, conviene instalar herramientas básicas como Build Essential y DKMS. En nuestro caso aparecen errores del tipo Temporarily Failure Resolving Archive Ubuntu.com. Este error no era realmente un problema de DNS, sino que la máquina no tenía red porque no habíamos configurado correctamente ipconfig, el net0, en Cloud Init. Al dejarlo vacío, la interfaz quedó en estado down y sin IP asignada. La solución correcta es apagar la máquina virtual, ir a Cloud Init en Proxmox, configurar ipconfig net0 en modo DHCP y regenerar la imagen para que se aplique la configuración de red. Una vez configurado correctamente Cloud Init con DHCP, regenerada la imagen y arrancada la máquina virtual, la interfaz obtiene una IP automáticamente y la conectividad funciona. Ahora sí podemos volver a ejecutar la instalación de herramientas básicas sin errores y continuar con la preparación del sistema para instalar los drivers NVIDIA. Antes de tocar drivers o CUDA, actualizaremos el sistema para asegurarnos de que el kernel y los paquetes están al día, dentro de Ubuntu 22.04 LTS. En nuestro caso, vemos que el full upgrade realmente no ha hecho cambios importantes, lo cual es buena señal porque la imagen ya estaba bastante actualizada. Esto no cambia la versión de Ubuntu, simplemente aplica parches de seguridad y mantenimiento dentro de la misma release. Con el sistema actualizado, verificamos que el pass-through está funcionando correctamente antes de instalar ningún driver. Usamos LSPCI para confirmar que Ubuntu ve la GPU NVIDIA y su dispositivo de audio asociado. Si aquí no aparece, el problema estaría en la configuración del pass-through y no en los drivers. En nuestro caso sí aparece correctamente, lo cual confirma que Proxmox está entregando la GPU a la máquina virtual. Aunque nosotros usamos un NanoKVM para controlar a Kaito directamente, lo normal en un servidor es no tener monitor ni teclado conectados. Para trabajar cómodos desde nuestro equipo principal vamos a configurar el acceso por SSH. Esto nos permitirá administrar la máquina desde cualquier rincón de nuestra red interna sin depender del hardware físico. Solo necesitamos instalar OpenSSH Server y verificar que el servicio esté activo con System Control Status. En nuestro caso ya estaba instalado por defecto. Al intentar conectar por SSH, lo normal es que os topéis con un error de autenticación. Esto pasa porque las imágenes cloud modernas por seguridad vienen configuradas para permitir solo clave pública y bloquean el acceso por contraseña a root. Como estamos en un entorno de laboratorio controlado, vamos a habilitar temporalmente el acceso por contraseña para agilizar la configuración, aunque más adelante endureceremos el sistema. Editamos el archivo de configuración de SSH para permitir el acceso a root, un detalle vital en Ubuntu 22.04. Aseguraros de que KBD Interactive Authentication esté en Yes. Si no activáis esto, el sistema ignorará vuestra contraseña por muchos permisos que deis. Es el típico fleco de configuración que vuelve loco a cualquiera. Reiniciamos el servicio y ya tenemos la puerta abierta para trabajar cómodos desde nuestro equipo principal. Con el servicio reiniciado, ya podemos conectar desde SSH o cualquier terminal usando la IP de nuestra máquina virtual. A partir de aquí la comodidad es total. Podemos copiar comandos, gestionar archivos y dejar el nodo trabajando mientras nosotros operamos desde nuestro equipo principal. Recordad, estamos priorizando la construcción. En un entorno real o expuesto jamás dejaríamos el login de root por contraseña activo. Lo correcto es usar claves públicas y un usuario sin privilegios. Pero eso es algo que haremos en la fase de endurecimiento de la infraestructura una vez que la IA esté rugiendo. Ahora vamos a lo rápido para que el capítulo no sea más largo de lo necesario. Vamos por fin con la instalación de los drivers de la GPU. Antes de instalar nada a ciegas, vamos a preguntarle al sistema qué versión recomienda específicamente para nuestra tarjeta. En Ubuntu usamos Ubuntu Drivers, pero como estamos en una Cloud Image mínima, el comando no viene por defecto. Lo instalamos rápidamente y consultamos los dispositivos. Recordad, no asumáis versiones, cada GPU es un mundo y queremos la pareja perfecta para nuestra RTX. Antes de meter el driver propietario de NVIDIA, una comprobación de seguridad. Nos aseguramos que el driver libre en Ubo no esté dando guerra. Si este driver está cargado, puede interferir con la instalación y daros problemas en el próximo reinicio. En una imagen limpia no suele estar activo,
Pero en el Dojo no dejamos nada al azar, ejecutamos lsmod para estar 100% seguros. Con el driver recomendado identificado, en nuestro caso el 590 Open, procedemos a la instalación manual. No usamos autoinstall porque aquí nos gusta saber exactamente qué versión estamos metiendo al sistema. Tras el proceso, reiniciamos la máquina virtual y afrontamos el momento de la verdad, NVIDIA SMI. Si veis la tabla con vuestra GPU, la versión del driver y la memoria VRAM disponible, significará que el pass-through es un éxito. Kaito ya tiene sus músculos listos para IA. Lo que viene a partir de aquí ya es cuesta abajo. Detrás de cada comando y cada configuración que veis hay muchísimas horas de investigar, probar, romper y volver a arreglar para que vosotros no tengáis que perder ese tiempo. Si valoráis ese esfuerzo y os sirve de ayuda, dale a like, suscribíos y activad la campanita. Es la mejor forma de apoyar al Dojo y de que sigamos trayendo este tipo de contenido real y sin filtros. O debería decir, sin créditos. Antes de ejecutar ninguna IA necesitamos una base sólida, y aquí entra Docker. Docker nos permite ejecutar aplicaciones en contenedores aislados, con sus propias dependencias, sin ensuciar el sistema base. En el mundo de la IA moderna esto es prácticamente obligatorio. Los modelos, las librerías CUDA y los frameworks viven dentro de contenedores, no en el host. Si queréis que hagamos un vídeo específico de Docker desde cero aplicado a HomeLab e IA, dejadlo en los comentarios y lo desarrollamos en detalle. Él quiere. Instalamos Docker desde los repositorios oficiales de Ubuntu. No necesitamos nada especial ni versiones experimentales. Lo habilitamos para que arranque automáticamente con el sistema y comprobamos que esté correctamente instalado. Con esto ya tenemos la base para ejecutar contenedores. Docker por sí solo no sabe usar la GPU. Para que los contenedores puedan acceder a la RTX 5090 necesitamos el NVIDIA Container Toolkit. Este componente actúa como puente entre Docker y el driver NVIDIA que ya hemos instalado. Es el método recomendado oficialmente por NVIDIA en 2026 para exponer GPUs a contenedores de forma segura y soportada. Abrimos la documentación oficial de NVIDIA y seguimos exactamente sus pasos para Ubuntu. Este método añade el repositorio oficial, importa la clave GPG firmada y fija una versión concreta del toolkit para que nuestro entorno sea reproducible. Si estás en otra distribución, en la web oficial encontrarás el procedimiento específico para tu sistema. Para que esto funcione hay que entender cómo se reparten el trabajo. El driver de NVIDIA que instalamos antes vive en el sistema operativo y habla directamente con el hardware de la RTX, pero Docker por seguridad está aislado y no puede ver ese driver. El NVIDIA Container Toolkit es el túnel que permite que el contenedor meta la mano en el sistema y use la potencia de la tarjeta. En muchos tutoriales antiguos veréis que usan el parámetro runtime igual a NVIDIA. Pero eso ya está obsoleto. El estándar actual y lo que recomienda NVIDIA hoy es usar --GPUs all. Es más limpio, más estable y es lo que vamos a probar ahora mismo con este contenedor de test. Si al lanzar el comando veis los datos de la GPU dentro de Docker, significará que vuestra forja de IA ya tiene los hornos encendidos. Ahora que el motor está listo, vamos a levantar el servicio de Ollama mediante Docker. En lugar de instalarlo directamente en nuestra máquina virtual y ensuciar el sistema, vamos a crear un contenedor dedicado. Este comando que veis en pantalla mapea los puertos y, lo más importante, le otorga acceso total a nuestra RTX. Una vez levantado, vamos a entrar literalmente en el contenedor para trabajar desde dentro de su propia terminal aislada. Ya estamos dentro del contenedor de Ollama. Lo primero, antes de cargar nada, es dejar un centinela vigilando. Lanzamos Watch NVIDIA SMI, esto nos permite ver en tiempo real cómo respira la GPU. Fijaos en la VRAM libre ahora mismo. En cuanto empecemos a llamar a los modelos, veremos cómo los hornos de la forja empiezan a llenarse. Empezamos con el Hello World de la IA, Llama 3. Al ejecutar este comando, Ollama descarga los pesos del modelo, o como dicen en inglés, los weights. No son más que los billones de parámetros numéricos que configuran la inteligencia del modelo. Es literalmente el archivo que contiene todo el entrenamiento y el conocimiento que la GPU va a procesar. Llama 3 es un modelo ágil ideal para comprobar que el flujo de datos entre el contenedor y los núcleos de la RTX funciona. Si veis carga de computación en el Watch, es que ya tenéis una IA real funcionando bajo vuestro total control. Vale, y empezamos con las pruebas. Lo primero que vamos a pedirle, a ver, ¿qué necesito para montar un HomeLab serio para pruebas de IA? Vale, bueno, me anima. Vale, va rápido, bastante rápido. Me ha puesto por ahí excelente decisión. Montar un HomeLab, bla, bla, bla. Bueno, típica respuesta de IA. Habría que comprobar que lo que dice
es verdad o se está inventando cosas, que muchas veces pasa, ¿vale? Habría que comprobar. Tened en cuenta que los modelos también a veces no están del todo actualizados porque están entrenados desde hace tiempo, entonces a veces hay que pedirle que revise las cosas online. Bueno, esto ya es temas de IA. Aquí lo que queremos ver es que funciona un modelo y arranca y funciona y contesta y ya está. Luego la calidad de las respuestas o no, pues ya iremos viendo. Que dice aquí una red de alta velocidad. Bueno, sí puede tener sentido. Más o menos igual tiene sentido. Bueno, aquí no estamos tampoco analizando cada IA en concreto, simplemente queríamos ver que funciona. Es un Hello World y como Hello World conseguido. Ya haremos un capítulo específico viendo diferentes IAs, viendo cuáles responden mejor, cuáles son las respuestas, si van rápidas o no, etcétera, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a pedirle, a ver, explícame qué es la computación cuántica y cómo funciona. A ver si responde rápido. Bueno, vale, parece que va bastante rápido. Bueno, una respuesta cortita para ser computación cuántica. Con esto no vamos a ser expertos. Pero bueno, yo tampoco sé decir si es correcta la respuesta o no, porque obviamente no soy un experto en computación cuántica, pero bueno, parece que puede tener más o menos sentido. Vale, vamos a probar alguna otra cosa. Vale, ahora le vamos a pedir, por ejemplo, dame 3 ideas fáciles de monetizar en las que use IA local como base. A ver qué nos dice. Vale, nos da la respuesta. Y vemos aquí idea 1, personalización de recomendación de productos, idea 2, análisis de imágenes y vídeos para automatización de tareas, idea 3, chatbots y asistentes virtuales para la atención al cliente. Bueno, para mí yo creo que es una respuesta bastante simple, no sé hasta qué nivel profundiza demasiado, vale, bueno, esta es la IA básica, ahora veremos modelos más potentes, ¿vale? Sin más, no le daría muchas vueltas. Hay modelos más potentes que este. Vamos a subir la temperatura. Mixtral es un modelo mucho más complejo basado en arquitectura de expertos. Simplificando mucho, no es una sola IA gigante, sino un conjunto de nodos especializados donde solo se activan los necesarios para cada tarea. Aquí es donde empezamos a ver la diferencia de tener una GPU con mucha VRAM. Fijaos en el monitor, el consumo de memoria sube drásticamente porque, aunque sea eficiente, el modelo es pesado. Pero nuestra infraestructura lo maneja sin despeinarse. Esto ya es potencia a nivel profesional. Vale, vamos a pedirle a Mixtral el tema de las ideas de negocio. Dame 3 ideas de negocio fácilmente monetizables utilizando IA local como base. Bueno, vemos que aquí va un poquito más lento, pero bueno, parece que está dando un poquito más de profundidad en la respuesta, ¿no? Desarrollo de chatbots personalizados para pequeñas y medianas empresas locales, análisis predictivo de datos locales para la toma de decisiones empresariales, automatización de procesos en empresas locales utilizando IA. Bueno, todo esto al final son pruebas. Habría que ver si el resultado nos sirve o no nos sirve dependiendo de cada pregunta y bueno, podríamos ir profundizando un poquito más en cada una de las secciones. Vale, para comparar un poquito con la respuesta que nos ha dado antes, vamos a preguntarle qué es un ordenador cuántico y cómo funciona. A ver qué nos cuenta. Vale, nos explica un poquito qué son los qubits. Aquí veis que la velocidad es un poquito más lenta, pero bueno, sin problema, ¿no? En realidad no hemos tenido que esperar a que nos envíe la respuesta. Empieza a contestar justo cuando le damos al Enter y bueno, aunque tarda un poquito en escribir, pero está muy bien. Nos explica de las puertas lógicas cuánticas, entrelazamiento, bueno, aquí podemos hacer un máster si queremos. Desafíos y soluciones, vale. Bueno, hay que, lo que he dicho antes, tener en cuenta que igual no está del todo actualizado, igual ahora hay más avances en este tema, entonces bueno, siempre se le puede pedir que conecte online y busque información. Vale, pues aquí nos cuenta que es un ordenador cuántico y así cualquier tema que nos interese pues nos lo puede responder. Vale, ahora le voy a pedir algo que conozco un poco más, que es tema de programación. Le voy a decir que me dé el código de un pool de GameObjects para Unity. A ver, dame el código fuente para un pool de GameObjects en Unity.
Bueno, para un juego en Unity le decimos. Vale, empieza a enviarnos código. A ver, de momento parece que más o menos tiene sentido. Vale. El start, la inicialización, el spawn. Vale, bueno, un poquito sencillo, pero vale, sí. Puede, como base puede servir. Y nos explica un poquito cómo funciona, ¿vale? Bueno, no está mal. No está mal, pero bueno, podríamos pedirle más. Vale, vamos a pedirle también ahora qué tengo que hacer en Proxmox para configurar pass-through de GPU a una máquina virtual. De esto tenemos un vídeo explicando, o sea que si queréis comprobar si la respuesta es buena o no, pues lo comparáis con nuestro vídeo, que lo puedo dejar por aquí arriba. Y vale, bueno, parece que más o menos tiene sentido. Habla de los IOMMU, instalar los controladores de GPU en Proxmox. Ah, espera, controladores de GPU en el host de Proxmox. Bueno, en teoría hay que bloquearlos. Crea una máquina virtual. Desactiva la GPU en el host Proxmox. Vale, esto sí. Vale, Bueno, podría estar más o menos bien. Vale, y aquí vamos a decirle que busque online para que tenga la última información y que compruebe su propia respuesta. Esto siempre es recomendable cuando estamos trabajando con IA, de pedirle a ella misma que compruebe su propia respuesta, porque a veces, bueno, ya sabéis que la IA se imagina cosas a veces, se llama hallucination, ¿no? Que alucina un poco y te contesta lo que se supone que tiene sentido escuchar, pero no siempre es real, ¿vale? Entonces, bueno, de esto ya haremos algún tutorial o algún vídeo. Hoy es solo ver que funcionan, que responden, etcétera, y bueno, ya iremos revisando la calidad de la respuesta, etcétera. Ahora es un poquito ver que funcionan y ver que responden y ya está. Para terminar de estresar el nodo, vamos a por el peso pesado, Llama 3 de 70 billones de parámetros. Para que os hagáis una idea, es como meter el cerebro de un consultor experto en nuestra máquina. Su capacidad de razonamiento es masiva, pero también lo es su peso, casi 40 gigas. Aquí chocamos con la frontera del hardware. Nuestra RTX 5090 tiene 32 gigas, por lo que el modelo no cabe entero. ¿Significa que no podemos usarlo? Para nada. Ollama hará offloading, volcando lo que sobra en la RAM del sistema. Veréis que la velocidad baja drásticamente a un ritmo de lectura más o menos humana, pero esto es vital que lo sepáis. Aunque tengáis gráficas menos potentes, podéis ejecutar modelos gigantes si tenéis suficiente RAM. Es el equilibrio entre paciencia y potencia bruta. Vale, con el Llama 3 de 70 billones, el modelo de 70 billones, aquí ya las respuestas empiezan a ser un poquito más fiables, ¿vale? Vamos a decirle que nos dé 3 ideas de negocio fácilmente monetizables que utilicen IA local como base. Bueno, ya directamente ya vemos que como el modelo tiene el offloading de memoria, vemos que va bastante más lento, pero aún así se puede usar. O sea, no es instantáneo, pero bueno, nos da tiempo de ir leyendo. Te puedes ir a tomar un café y cuando vuelves lo tienes. O sea que tampoco está tan mal, ¿vale? Lo vamos a pasar un poquito rápido para no alargar el vídeo, pero ya veis la velocidad que más o menos, con la que más o menos funciona, ¿vale? Vale, bueno, como veis, la respuesta es un poco más profunda que las otras IAs. Aquí te da diferentes ideas y te las profundiza un poco más. Entonces, bueno, cada IA tiene su función, es decir, habrá IAs que nos interesen por velocidad, para respuestas rápidas y cosas que tampoco tienen mucha importancia y preguntas fáciles. Cuando ya necesitamos un análisis más profundo, pues podemos recurrir a estas IAs más potentes. Lo bueno de tener IA en local es que puedes escoger el modelo en función de lo que necesites y además puedes ir ajustándolo, que es lo bueno. Vale, y ahora le pedimos dame el código para un pool de GameObjects para un juego en Unity, pues un poquito igual que antes. Vale, vemos que va un poquito más lento.
lo pasamos rápido para el vídeo. Pero vale, te explica cómo funciona, está bastante bien el código. Bueno, habría que revisarlo con detalle, pero bueno, así en principio tiene buena pinta. Vale, sí, bien. Seguimos. Hemos visto que el modelo de 70 billones nos obliga a tirar de RAM, ralentizando la forja. Pero un Neo Samurai sabe optimizar y buscar el sweet spot, o punto dulce de su hardware. Para esta RTX 5090, uno de esos modelos ideales es Gemma 2 de 27 billones. Es un modelo interesantísimo porque utiliza una técnica llamada destilación, que básicamente consiste en entrenar a este modelo pequeño usando uno mucho más grande como maestro, para que aprenda a razonar igual de bien, pero ocupando menos espacio. Al caber íntegramente en la VRAM, la respuesta es instantánea. Recuperamos la velocidad de vértigo sin sacrificar casi inteligencia. Esto es eficiencia pura. Vale, pues vamos con el Gemma 2 de 27 billones y un poquito lo mismo, hacemos una prueba similar para poder comparar un poquito. Dame 3 ideas de negocio fácilmente monetizables que utilicen IA local como base. Y bueno, vemos que este ya va bastante más rápido, las ideas pues bueno, están bien, sistema de recomendación personalizado para comercios locales. Bueno, más o menos tiene sentido. Luego estas cosas siempre hay que ir profundizando y haciéndole más preguntas. El asistente virtual para gestión de negocios locales y plataforma de aprendizaje personalizada para idiomas locales. Bueno, interesante. Al final hay que ir ajustando y probando. Vale, pues un poquito en la misma línea le vamos a pedir el código para un pool de GameObjects para un juego en Unity y a ver qué nos devuelve. Aquí vemos que va bastante más rápido. El código tiene bastante buena pinta, te dice cómo usarlo, consejos, tal. Vale, revisando un poquito el código, tiene bastante sentido. Sí que veo que, bueno, puede tener aquí alguna limitación, ¿no? Cuando superas el máximo de objetos. Vale, vamos a decirle, y esto es lo que comentaba, ¿no? Siempre puedes ir refinando la idea y apretando un poquito más las tuercas, ¿no? En el código que me has pasado, ¿qué ocurre si supero el tamaño del pool inicial y pido otro objeto? Vale, entonces, bueno, te revisa el código y te lo cambia. Bueno, como prueba de concepto nos sirve, vemos que la IA funciona, razona y bueno, nos va dando, va ajustando un poquito a las peticiones, que es lo que se espera de una IA, ¿no? Luego ya haremos, como hemos dicho, un episodio en el que revisaremos distintos modelos, veremos cuáles son mejores para qué cosas y veremos cuáles son los que nos gustan más. Pero yo creo que podemos pasar a algo más divertido, que sería el text to image. Hemos visto varios modelos y cómo se comportan según el hardware, pero recordad, esto ha sido una prueba técnica de fuego para Kaito. No pretendemos profundizar hoy en cada uno. Eso lo reservamos para un capítulo futuro donde analizaremos a fondo las capacidades de cada modelo. Pero si verlo razonar os ha gustado, no os mováis, porque ahora vamos a darle un pincel a nuestra forja. Entramos en el terreno de la IA generativa de imagen. Vamos a instalar ConfiUI y a ver de qué es capaz una RTX 5090 cuando la ponemos a pintar. Neo Samurai, ahora sí, vamos con lo que visualmente cambia el juego. Vamos a montar nuestra propia IA generativa Text to Image. Olvidaos de suscripciones, de esperas en la nube y de censura externa. A partir de aquí, vuestro prompt se convierte en píxeles usando exclusivamente vuestro hierro y vuestra GPU. Sin APIs de terceros, 100% local y bajo vuestro control total. Vamos a enseñarle a Kaito a crear imágenes. Pero antes de tocar una sola línea de código, un pro tip de Homelab serio. ¡Pro tip! Ahora que Kaito está estable y Ollama funciona, es el momento de hacer un snapshot en Proxmox. Lo llamaremos PreConfiUI. Si la instalación del contenedor se complica o rompemos algo en el camino, tenemos un botón del pánico para hacer rollback inmediato. Esto no es solo por precaución, es disciplina Neo Samurai. Nunca avances en infraestructura sin asegurar el terreno que ya has conquistado. Vamos a instalar ConfiUI, pero ojo, esto no es simplemente otra interfaz para generar imágenes. Es un motor basado en nodos que nos permite construir pipelines visuales a medida.
Aquí no hay cajas negras, vemos exactamente cómo fluye la información desde el modelo hasta el renderizado final. Modularidad, control absoluto y un rendimiento que exprime cada giga en nuestra VRAM. Es la herramienta de elección en estudios profesionales cuando el control fino no es una opción, sino una necesidad. Bienvenidos a la ingeniería de prompts de alto nivel. Antes de descargar gigas de datos, vamos a diseñar nuestra arquitectura. Nada de mezclar archivos al azar. Creamos una estructura de directorios limpia y profesional. Separación clara para checkpoints, LoRa's, Variation Autoencoders y ControlNet. En la IA local, el orden es rendimiento. Con este comando, preparamos el terreno para que nuestro contenedor de Docker sepa exactamente dónde encontrar cada pieza del motor. Recordad, una estructura ordenada es una infraestructura escalable. Para levantar el servicio vamos a usar una imagen optimizada para entornos NVIDIA. No existe una imagen oficial única, así que la comunidad mantiene builds preparadas con CUDA y PyTorch listos. Un detalle a tener en cuenta, vuestro host debe tener configurado el NVIDIA Container Toolkit. Sin él, Docker levantará el contenedor, pero ConfigUI no podrá hablar con la RTX y se quedará ciego. Con este comando mapeamos nuestras carpetas y le asignamos 8 GB de memoria compartida para que el intercambio de datos sea fluido. Esto crea una autopista de datos ultra rápida en la RAM, para que nuestra CPU y la RTX se intercambien la información de las imágenes sin cuellos de botella. Sin esto, en cuanto intentéis generar algo pesado, el contenedor simplemente se detendría por falta de espacio de maniobra. Ahora, la prueba del algodón. Vamos a comprobar que realmente estamos usando la GPU y no haciendo postureo técnico. Lanzamos un NVIDIA SMI dentro del propio contenedor. Si aquí aparece vuestra RTX 5090 con sus 32 GB de VRAM listos y detectados, estamos dentro. Esto es infraestructura real. El contenedor tiene acceso directo al corazón de nuestra máquina para procesar cada píxel. Con la GPU confirmada, vamos a aterrizar el servicio. Primero verificamos con un Docker PS que el contenedor está arriba y exponiendo correctamente el puerto 8188. Acto seguido, lanzamos un IPA para identificar la dirección de nuestra máquina virtual. Con esos datos, saltamos al navegador. Con la interfaz abierta, vamos a cargar nuestro primer workflow. Un workflow no es más que el mapa de nodos que le dice a la IA qué paso seguir. Vamos a Templates, filtramos por Text to Image y seleccionamos el flujo básico. Veréis un aviso de Missing Models. Es totalmente lógico, tenemos el esqueleto de la IA, pero el depósito de combustible, nuestro modelo, está vacío. No os asustéis por el error, solo nos está diciendo qué pieza falta para que el motor arranque. Para no alargar este capítulo, iremos directos al grano. Ya dedicaremos un vídeo a comparar modelos y hacer ajuste fino, pero hoy la clave es demostrar que la forja funciona. Vamos a descargar el modelo base que nos pide el workflow directamente desde la terminal de la máquina virtual hacia la carpeta que mapeamos en Docker. Así el volumen lo detecta al instante y no perdemos tiempo moviendo archivos desde el PC. Vale, pues esta es el modelo básico, ¿no?, para Text to Image que hemos abierto. Aquí, bueno, es simplemente ver que funciona y tal. Ya haremos un episodio explicando otros modelos de Text to Image mejores, etc. Luego veremos otro modelo que quizá funcione mejor que este. Pero empezamos con este, que es el básico, y para hacer una prueba rápida de ver que funciona. Este es el prompt que ya viene por defecto. Como veis aquí aquí nos dan un poco las explicaciones de cómo usar el modelo, y aquí tenemos la entrada del prompt, ¿vale? Como veis, esto es un sistema de nodos, y en este sistema de nodos pues al final podemos ir modificando, etc. Esto ya haremos un vídeo específico explicando cómo funciona todo el sistema de ConfigUI. Pero ahora nos interesa, pues bueno, ver que funciona. Entonces vamos a decirle que nos genere una imagen. Un samurái de la era digital está en su home lab, rodeado de equipos. Y a ver qué nos genera con esto. Vamos a ponerle que está investigando sobre la inteligencia artificial. Y le añadimos el entorno, es del estilo cyberpunk futurista, con toques tradicionales japoneses. Venga. Bueno, lo que nos ha generado aquí... ¿Qué es esto? Bueno, vale. Vale, bueno, no son las mejores imágenes. Este modelo es muy básico para generación de imágenes. Luego veremos un modelo que seguramente le dé 1000 vueltas. Pero vale, como para primera prueba, pues bueno, nos ha generado aquí un samurái con barba un poco extraño y otros samuráis un poco así que no tenían mucha pinta de samuráis. Vale, vamos a probar otra cosa. Vale, yo aquí
he estado haciendo pruebas y bueno, como veis abajo, bueno, aquí abajo en la imagen tenemos el image size y lo he puesto a 1024 x 1024 haciendo pruebas y he conseguido que se vuelva un poco loca el modelo, ¿vale? Esto, claro, ya veremos cómo podemos ir tuneando y tocando parámetros para que la IA funcione lo mejor posible, pero lo digo por si tocáis algunos parámetros que no sabemos muy bien cómo pueden funcionar, ¿no? El image size, pues uno le vería sentido, ¿no? Mejorar la calidad, pero claro, cuando mejoras esta calidad de la image size, pues bueno, pasan cosas como esta, ¿no? Que generas una ciudad samurái y te genera como montones, millones de casas, ¿no? Y parece el SimCity antiguo. Esto más que no es lo que yo estaba pretendiendo, ¿no? Yo aquí lo que quería era una imagen, ¿no? Una imagen de una calle con sus edificios, etcétera, ¿no? Vamos a ver si dándole un poquito más de información. Neo Samurai City, a modern cyberpunk city with clear traditional Japanese influence. Bueno, sigue pareciendo el SimCity. Le ponemos un first person view from a street. Bueno, empieza a mejorar algo, pero veis que genera como mucha repetición y como que tiene mucha repetición, ¿no? Pues bueno, esto es por la image size. Si la dejamos como estaba por defecto, ¿veis? Al generar ya parece más un poquito lo que buscábamos, aunque no es la mejor calidad, pero bueno, y veis que estas imágenes ya son un poquito más lo que sería una calle parecida a algo japonés, ¿vale? Lo digo por eso, porque tocar parámetros está bien si sabemos lo que tocamos. Si queréis trastear, pues bueno, preguntarle a una IA qué hace cada cosa y lo vais buscando, ¿vale? Lo vais ajustando. Vale, pues vamos a pedirle a esta IA de text to image, que es bastante básica, vamos a pedirle algo sencillo, un Neo Geo Arcade Cabinet, a ver qué nos hace. Bueno, sí, se parece algo, aunque los controles, vamos, estos controles serían muy complicados de usar, pero vale, ahí con 2 botones. Bueno, luego veremos una IA bastante mejor de generación de imágenes, pero bueno, algo hace, es como la IA hace unos meses, ¿no? Que generaba cosas así. Ahora ha mejorado mucho, por suerte, con modelos más nuevos. Y bueno, se podría servir para alguna cosa muy sencilla. Vale, vamos a pedirle que nos genere una tienda de consola retro. Así con muchas estanterías. Vamos a ver qué nos hace. Bueno, vale, sí, nos ha creado. La primera ha sido una consola suelta. Bueno, le volvemos a dar. Ah, vale, bueno, esta está muy bien, así con sus ojos y todo. Vale, bueno, sí, estas cosas pasan con la IA, ya lo sabemos. Una consola con ojos, bueno, quizás estamos inventando algo. Esto es una especie de Nintendo PS PlayStation, no sé, una Nintendo PlayStation, una NES PlayStation. La verdad es que está chula. Y esto, bueno, esto rojo, no sé qué es. Es como un mando consola gigante, no sé, con una GameCube ahí, no sé. Ah, vale, esto sí que ya parece más una tienda. Más que una tienda parece un salón recreativo, pero bueno, con teles, ¿no? Ah, mira, esta tienda está chula, yo aquí sí que vendría. Vale. Vale, y para hacer un poco de honor al canal vamos a pedirle a Samurai Hacker, bueno, un hacker que esté en su Home Lab craqueando el código de una IA. Vale, bueno, me ha generado este señor. Este sí que parece un poquito más hacker. Este tiene unos ojos bastante rarunos. Este, la mano es un poco extraña. Esto, bueno, son los típicos fallos de IA que últimamente se han corregido,
con modelos más nuevos, que ahora veremos uno que seguramente esto no le pase, ¿vale? Pero bueno, que veáis que por aquí pasa la mano por debajo de la mesa. Bueno, hace lo que puede. No sé si este modelo ajustándolo podríamos llegar a mejorar, pero bueno, yo creo que iremos directamente al modelo más nuevo. Vale, pues este es el Queen Model. Aquí vemos que el workflow es un poquito distinto. Cada modelo tiene su workflow y lo podemos tunear, ¿no? a nuestro gusto. Yo le pongo aquí un prompt en el que he cambiado el prompt que venía por defecto y le he puesto uno que sea más alineado al dojo. Es una ciudad vibrante, una escena de una calle de Tokio, en medio de rótulos japoneses e ingleses, brillando, la atmósfera es viva, cinemática, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Le pongo algunos textos que tienen que aparecer en las señales y aquí veis que podemos incluso controlar, bueno, ahora veremos si funciona, pero vemos que incluso podemos controlar los textos que tienen que aparecer en la imagen. Entonces, esto ya es una IA bastante más potente de la que hemos visto antes, ¿vale? Yo le pongo aquí Neo Samurai, Hackerspace, Dogger Roulette, Sakura Hotel, Dojo Bar, bueno, un poquito rollo el canal de Neo Samurai, ¿vale? Y a ver qué nos genera. Vale, le damos a generar, vemos que tarda un poquito más que la anterior, pero bueno, aquí nos ha generado una imagen bastante chula. Vemos aquí el Proxmox Hotel, súper chulo. Bueno, tenía que ser Sakura Hotel, pero ha puesto Sakura. El Proxmox Hotel ha puesto Hotel. Bueno, no es perfecta, pero vemos que ya genera unos resultados bastante más impresionantes que el anterior de primera, sin tener que tunear, ¿no? Volvemos a generar a ver que nos haga otra iteración. Y vemos aquí pues el Dojo Bar. Está chulo. Hay algunas que cuestan un poco de leer. Aquí no sé muy bien qué pone. Hair Saloon o no sé. El Hacker Space. Bueno, como imagen está chula. Sí que el tema de los textos pues habría que ver hasta qué punto, bueno, si hilamos fino, hasta qué punto se ven exactamente lo que queremos, pero bueno, que ya empieza a aproximarse un poquito más a un resultado ya más profesional, ¿vale? Me ha sorprendido bastante, la verdad. Volvemos a generar. Y sí, tenemos aquí el Neko Café, el Samurai, Neo Samurai por aquí. Y bueno, y aquí unas personas así en el fondo. Está bastante chula. Vale, vamos a probar otra cosa. Vale, pues le pongo un prompt aquí. Este prompt lo he generado con ChatGPT. Básicamente le he pedido que me haga un prompt para el modelo Queen Image de un arcade, un sitio de juegos arcade japonés, estilo anime, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo he pegado aquí y a ver qué nos genera. Y le he pedido el prompt positivo y el negativo para que no nos haga pues distorsión o cosas así, extra fingers y cosas de estas, ¿vale? Le damos a generar, vemos que tarda un poquito más, como hemos visto que el modelo anterior, pero bueno, va bastante rápido. Es lo que podríamos esperar de una IA online. Tarda más o menos como una IA online, pese a que la estamos ejecutando, recordad, en local. Claro, esto dependerá de vuestra tarjeta y etcétera, etcétera, ¿no? de la potencia que tengáis de máquina, de hierro, pero bueno, es una prueba ahora para ver posibilidades, ¿no? de IA en local. A ver qué nos ha generado. Está en el VAE Decode. Vale, bueno, nos ha generado una imagen bastante chula. Así bastante lo que me esperaba. Vemos aquí mucha gente jugando y tal. Bueno, me recuerda a una serie
a una serie anime japonesa. Muy chulo. Vale, pero yo voy a intentar que no lo haga en pixel art. Vamos a intentar que nos lo haga más manga, ¿no? Le quitamos el pixel, le decimos que nos quite el pixelated, ¿vale? Volvemos a generar. Está chulo porque ha hecho hasta pósters y todo. Y tiene el ambientillo, la verdad. Con la moqueta esa chunga que tienen. Vale, vemos que nos la ha cambiado la imagen, casi que no lo hemos visto, pero nos ha cambiado la imagen y esta ya no tiene pixel art. Vemos aquí con las monedas. Está chulo. Bueno, aquí ya es ir ajustando. No sé si hay algún problema de brazos y tal. No se ve muy bien. Pero bueno, la mayoría de personajes se ven bastante bien. Las letras habría que ver lo que pone. Yo tampoco sé leer japonés, pero los que sepáis, pues nos decís a ver si pone algo que no debería. Pero bueno, en principio, bastante chulo. Bueno, y para no alargar mucho el vídeo, la última prueba, le vamos a pedir que nos haga una imagen de nuestro querido Randolph, nuestro sensei de IA del canal. Y bueno, le decimos que esté pues aquí trabajando, y bueno, nos ha generado esto y es bastante chula, ¿no? La imagen, vemos así como muy retro, ¿no? Con su Commodore Amiga 112 o no sé qué pone, 122. Y bueno, muchos libros aquí de programación, me trae recuerdos esto, la verdad. Vamos a darle a generar otra vez, a ver si nos hace una iteración distinta. Vale, vemos que nos ha cambiado un poquito la ropa, las líneas de la ropa y tal, pero bueno, sigue siendo la misma composición. Y aquí en el histórico podemos ver las diferencias entre uno y el otro. Cambia un poquito, pero casi que no lo notamos. Si cambiamos un poco, le vamos a randomizar la semilla. Nos ha cambiado la postura, nos ha cambiado un poco la... Aquí tenemos un mando un poco extraño. Parece como así antiguo, pero no sé cómo se podría jugar con este, pero bueno, interesante. Hay unos osciloscopios, ordenadores extraños, ahí en la estantería. Bueno, muy chulo, la verdad es que aquí ya se pueden empezar a hacer cosas profesionales. Es ir ajustando el prompt y bueno, puedes hacer cosas muy chulas. NeoSamurai, mira lo que has construido en un solo capítulo. Has pasado de tener una GPU dormida en Proxmox a desplegar una infraestructura de IA completa. Tienes a Ollama razonando con los modelos más avanzados del mundo y a ComfyUI materializando tus ideas en píxeles. Todo esto sin pagar una sola suscripción, sin que tus datos salgan de tu red y con la potencia bruta de tu propio hierro. Has pasado de depender de servicios externos a tener el control total de tu propia factoría de IA. Esto es solo el principio. El nodo de inferencia de Kaito ya está vivo. Pero esto es un lienzo en blanco. Por eso quiero que me dejes en los comentarios qué tipos de modelos, qué flujos de ComfyUI o qué tutoriales específicos de IA te gustaría que traigamos al dojo. Y no olvides suscribirte para no perderte la evolución de esta forja tecnológica. Tu infraestructura es el Tamahagane, el acero puro que hemos forjado hoy. Pero el conocimiento es la técnica del plegado. Sin técnica solo tienes un trozo de metal. Con ella podrás forjar una herramienta legendaria. Y recuerda, NeoSamurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!